esos temas son sumamente extensos, pero yo creo que con lo que hemos hablado, ustedes ya tienen una idea de que cuando vayan a analizar un caso de esos, pues desde qué perspectiva lo tienen que empezar a mirar y a revisar en ese caso. Entonces, hicimos como una introducción a la responsabilidad de la parte civil, luego ya nos centramos en todos los regímenes de imputación en la parte estatal, luego vimos como los casos específicos que jurisprudencialmente se han venido presentando en la parte estatal y hoy vamos a ver las causales de exoneración, ya la otra semana vemos los aspectos procesales. Las causales de exoneración, digamos que son muy sencillas de entender, de pronto son difíciles de probar o de demostrar. O sea, en teoría pueden ser muy fáciles. En teoría son fáciles de ver, son fáciles de entenderlas. Dependiendo de la causal de exoneración que quiere trabajar o mencionar, puede que esta sea sumamente difícil de demostrar. Y en eso se ve. Y porque como lo hemos venido mencionando durante toda la materia, como que cada caso en específico es diferente, no podemos como asimilar ningún caso desde el punto de vista fáctico y eso hace que todo cambie. Entonces, en ese sentido, digamos que los eximentes de responsabilidad están directamente relacionados con los elementos de la responsabilidad. Y es que cada eximente de responsabilidad, por lo general, ataca un elemento diferente en esos eventos. Entonces, para arrancar, ¿qué eximente de responsabilidad ataca el hecho o ataca la conducta o la culpa? Pues es muy fácil y es demostrar diligencia. Entonces, acá hay que hacer una claridad que parece obvia, pero de todos modos hay que hacerla y es determinar que este eximente de responsabilidad que ataca el hecho solamente se puede predicar o solamente es permitido en aquellos casos donde el régimen de imputación es un régimen de imputación subjetiva, es decir, aquellos casos donde estamos hablando de falla del servicio. Si nos miramos desde la óptica de la responsabilidad estatal, si lo miramos desde la óptica de la responsabilidad civil, aquellos casos donde se permita hablar, por lo menos de Profe, régimen independiente de quién deba mostrar o no, lo que importa acá es Profe, se está dinero y calidad. escuchando feo. Profe, está muy trabado. profe, es No que no mande sé si es de todos. internet, pero te escucho Es muy Joan bajo. ¿Sí? Robocot. No, está No trabado. suena todo. Está trabado, Joan. Deme 2 segundos, Sí. me cambio de lugar. Ya, deme 2 segundos y ya me cambio. Creo que donde me estoy haciendo acá, ahí.
¿Ahí me escuchan mejor o se escucha igual? Mejor, profesor. Listo, perfecto. Mejor. Ok. Entonces les estaba diciendo que entonces cuando hablamos de que el régimen de responsabilidad, perdón, estamos hablando de que cuando queremos aducir que el- la causal de exoneración de responsabilidad es que hubo diligencia, lo que nos estamos refiriendo es que estamos en un régimen subjetivo de responsabilidad, o sea, en un régimen con culpa. En materia de responsabilidad estatal, ese régimen se llama falla del servicio. O si estamos en materia de responsabilidad civil, contractual o extracontractual, pues en la responsabilidad civil contractual estamos en un caso de obligaciones de medio, y en la responsabilidad civil extracontractual, pues podemos hablar de un régimen subjetivo donde se puede hablar de culpa presunta, culpa probada, independiente de quién demuestre que hay culpa o no hay culpa. Lo importante es que yo puedo exonerarme demostrando que actué diligentemente, que hice las cosas bien. Lo complicado está, les decía, demostrar que es hacer bien las cosas. Entonces, para demostrar que es hacer bien las cosas, ahí tenemos que irnos a lo que hablamos en algún momento de todo lo que tiene que ver con la culpa y saber cuándo hay culpa grave, culpa leve, culpa levísima, mirar los estándares de diligencia y determinar que yo actúe de una forma correcta. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de casos como la responsabilidad médica, ahí lo que entra a jugar es lo que se llama demostrar que se actúa acorde con la lex artis. ¿Qué es la lex artis? Pues la lex artis es decir, que yo actué conforme con las reglas de la profesión en la que me estoy desenvolviendo. Las leyes de mi arte, por decirlo así. Entonces, las leyes de mi arte determinan que yo me debo comportar de esta manera. ¿Y por qué se habla de la lex artis? Pues porque son ciencias que de pronto no son precisas, pero hay unos estándares de comportamiento o unos estándares de conducta. Entonces, en ese sentido, el primer causal de exoneración de responsabilidad es demostrar que actúe diligentemente. Reitero, si estamos en un régimen subjetivo, porque acuérdense que si estamos en un régimen objetivo de responsabilidad, ahí ya no me puedo exonerar demostrando diligencia, porque en esos casos se prescinde del elemento culpa. En esos casos, ya ni siquiera siendo diligente, yo me exonero de responsabilidad. Entonces, en esos eventos podemos hablar de diferentes casos en los que, reitero, estamos en situaciones de las que se pueda aducir que se actuó diligentemente, se actuó con diligencia, y pues eso depende de cada caso en concreto. No es lo mismo analizar un caso de responsabilidad, por ejemplo, de un médico frente a la responsabilidad, por ejemplo, de un abogado en su actuar. Pues, creo que Mafe me preguntaba ayer, ¿cómo sé si las señales de tránsito se colocaron adecuadamente, etcétera, etcétera? Pues entonces, en cada caso concreto, yo tengo que demostrar cómo se actuó con diligencia, cómo se hicieron bien las cosas. Entonces, por lo menos en esos casos, allá no hablamos de lex artis, pero sí que se cumplieron con, digamos, con las reglamentaciones correspondientes para establecer que se hicieron las cosas bien, en ese caso. Entonces, en ese sentido, es demostrar que se hicieron las cosas bien. Diferenciación frente a que sea culpa presunta, culpa probada. Y vamos mezclando todo lo que hemos venido hablando. Culpa probada, pues yo como demandante demuestro que hubo negligencia. Culpa presunta, el demandado demuestra que fue diligente en ese evento. Pero ahí la responsabilidad radica en demostrar que se actuó de forma diligente en ese evento. Una aclaración. En un mismo caso, yo puedo presentar situaciones que me exoneran de responsabilidad que ataquen cualquiera de los tres elementos. Es decir, que pueden acumularse las causales de exoneración de responsabilidad en esos eventos, y de los tres elementos se pueden presentar ahí en ese evento. Pero entonces, frente al elemento hecho, simplemente reitero
yo me exonero de responsabilidad demostrando que actué sin culpa, que actué de forma diligente, que actué bien, hice las cosas adecuadamente en ese caso. Eso de todos modos no profundizo tanto porque de alguna manera cuando hablamos los estándares de conducta, la culpa grave, la culpa leve, levísima, pues profundizamos en detalle en eso. Pero me ratifico en lo que he venido diciendo. Lo complicado es en el caso concreto. En el caso concreto, demostrar que yo hice las cosas adecuadamente. Ahí es donde se complica desde el punto de vista procesal y probatorio que yo demuestre que está bien o que está mal. En el caso de responsabilidad médica es muy complicado demostrar que la cirugía estuvo bien hecha o estuvo mal hecha. Si es una situación demasiado grosera, que uno evidencia, como lo hablábamos ayer, que las cosas por sí solas demuestran que hay una falla, es fácil. Pero en los demás casos es muy complicado. Y sobre todo por la complejidad de cómo se da el cuerpo humano. Entonces, si yo les realizo una cirugía a una persona y la persona fallece, pues demostrar que hubo responsabilidad, que hubo un inadecuado actuar médico, puede llegar a ser muy difícil. Por esa razón es que los procesos de responsabilidad médica, el éxito procesal generalmente se da a favor de los demandados. Y generalmente pues los que demandan en responsabilidad médica suelen perder esos procesos por la dificultad de demostrar la, la culpa o la facilidad que tienen los médicos, pues porque el que sabe explicar cómo funciona un procedimiento médico, pues es el médico, en ese caso. Y por lo generalmente los médicos llevan dictámenes periciales, los otros médicos entran a juzgar si estuvo bien o mal hecho, y desde el punto de vista clínico hay que creerle casi de manera ciega a lo que digan los profesionales de la salud. Entonces, en ese sentido es muy difícil demostrar la culpa, a no ser que sea una situación bastante clara, una situación que por lo menos vaya en contra de la literatura científica, que la literatura científica diga que tenía que haberse hecho de otra forma. Sin embargo, pues eso no es tan, tan, tan preciso en ese caso en concreto, en ese evento. Entonces, frente al elemento hecho, podemos decir eso. El eximente de responsabilidad es demostrar que no hubo culpa, es decir, que demostrar que se actuó con diligencia. Frente al elemento daño, recordemos que cuando hablábamos del daño como elemento de la responsabilidad, decíamos que trataba o tenía que tratarse de un daño antijurídico, además de ser un daño cierto, real, etcétera, etcétera. ¿Cómo me puedo yo exonerar de responsabilidad pese a que haya actuado con culpa? Ojo, porque puede que yo haya actuado con culpa, pero puede que el daño no sea antijurídico. Entonces, en ese evento, el eximente de responsabilidad o los eximentes de responsabilidad que atacan el daño son aquellos que demuestran que el daño es jurídicamente permitido. ¿Y qué es un daño jurídicamente permitido? El daño jurídicamente permitido es aquel que la persona está en la obligación de soportar en ese evento. Yo estoy en la obligación de soportar ese daño. Ese es el gran lineamiento para establecer si el daño es antijurídico o si el daño es jurídico, sin importar que haya nexo de causalidad o que haya un hecho culposo. Entonces, en ese evento, ¿cuándo podemos decir que un daño es jurídico o que están en la obligación de soportarlo quien sufre el daño como tal? Y ahí vienen diferentes causales. La primer causal de estas, ¿cuál es? El estado de necesidad. Entonces, el estado de necesidad, no sé si ustedes eh, recuerdan que es el estado de necesidad desde el punto de vista penal, que en materia penal hablan mucho del estado de necesidad. Pero, ¿alguien lo recuerda o no? ¿Mm? ¿Ninguno? Ok. Cuando hablamos del estado de necesidad, el estado de necesidad implica que el causante del daño se encuentra en una situación tan apremiante que él no tenga otra opción
que generar ese daño para salvaguardar un derecho o para superar esa situación apremiante en ese evento. Eso es un estado de necesidad. Es decir, yo estoy en una situación tan apremiante, tan compleja, que me constriñe de tal manera que no tengo otra opción que causar un daño para salvaguardar un derecho superior o para salir de esa situación apremiante. En ese evento, ojo, no lo miremos desde la óptica del derecho penal. Desde la óptica del derecho penal es para yo poder justificar el por qué cometo el delito, aunque pues es muy similar. Acá es para justificar el por qué yo causo ese daño y por qué no tengo que indemnizarlo. Entonces, el ejemplo clásico que se maneja en cuanto al estado de necesidad es el ejemplo de los náufragos. Y es que hagan de cuenta como en la escena del Titanic, que está Jack y Rose en una tabla y la tabla solamente soporta a uno de los dos. Entonces hay una situación apremiante en la que uno de los dos se tiene que salvar. Pero digamos que en este caso Jack no se suelta de la tabla, por decirlo así, perdónenme el ejemplo tan tonto, sino que en ese caso ninguno se quiere soltar de la tabla. Ambos quieren sobrevivir. Y si ambos siguen sujetados a la tabla, pues se van a hundir los dos. Entonces, esa situación genera un estado de necesidad tan complejo que yo estoy en la posibilidad de matar a la otra persona para que suelte la tabla y salvarme yo. Y en ese caso, el daño está justificado. Y quien sufre el daño está en la obligación y en el deber de soportar ese daño. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una situación apremiante que genera un estado de necesidad en ese evento. Les pongo otro ejemplo distinto. Ya no fuera el ejemplo clásico de los náufragos. Digamos que ahorita que Mónica decía que estaba lloviendo demasiado duro y es aguacero. Entonces digamos que yo estoy eh, diga, ejemplo, digamos que yo estoy en una situación de lluvias tan fuerte, yo estoy en el cañón del Conveima, por decirlo así, y digamos que se derrumba una parte de un cerro y yo veo que la parte viene hacia donde yo estoy. Es decir, me va pues a tapar. Entonces yo voy en mi carro, el cerro está cayendo y yo tengo una de dos, o quedarme quieto y que el cerro me tape y pues probablemente yo muera, o yo tengo la posibilidad de acelerar mi vehículo y estrellar todo lo que esté en mi frente. Y en mi frente hay personas y en mi frente hay otros vehículos. O es quedar debajo del cerro que se está derrumbando o es causar ese daño. Ahí estoy en un estado de necesidad. Y si causo ese daño, si causo ese perjuicio, ese daño no se entiende como antijurídico en ese evento particular. Les pongo otro ejemplo. Todos esos ejemplos son discutibles. Hago la aclaración. Hay algunos de ustedes que de pronto me dirán, no es posible. Pero les pongo otro ejemplo. Digamos que yo estoy en un parqueadero, digamos que estuviéramos en la universidad y digamos que yo veo que una persona se está quemando y como la persona se está quemando, pues yo cuando una persona se está quemando, ¿yo qué busco para apagar eh, esas llamas? Pues busco un extinguidor y lo único que tengo cerca es un vehículo y el vehículo está cerrado. ¿Y yo qué hago? Rompo las ventanas del vehículo para poder abrir el vehículo y poder sacar el extintor y apagar a esta persona. En ese evento, yo no estaría obligado a indemnizar ese daño, porque yo actué bajo una situación de un estado de necesidad en ese evento. De lo cual, lo único que podía hacer para salir de esa situación apremiante era eso. Y ahí el daño sería jurídicamente aceptado. ¿Soy claro con eso o no? Profe, yo tengo ¿Están, una pregunta. ¿Están de acuerdo o no? Dime. Cuando se trata como, digamos, de una disyunción o de escoger entre un bien y otro bien, pues está claro. O entre un bien y una persona, también está claro.
pero cuando ambas opciones perjudican a personas, también salvar a una cantidad mayor de personas sería eximente de responsabilidad. Ok, entonces tratemos de poner un ejemplo. No es el El caso que típico me estoy ejemplo del salvando tren, yo. profe. ¿Cómo? Que si giro hacia un lado mato a dos personas y si giro hacia el otro mataría a tres. Ok, Por escoger listo. a las tres también. Ok, ahí se conjugan dos cosas. Primero, hay una situación y es que se conjuga, ya lo vamos a tocar, y es el tema de la fuerza mayor. Entonces, digamos, si yo voy en un tren y el tren no hay cómo detenerlo y tengo que escoger por dónde paso y dónde causo un menor daño en ese evento, independiente de la causal de eximente de responsabilidad que se llama justificación del daño, estamos más en una situación de fuerza mayor, en la cual yo no puedo evitar ese daño. Entonces ahí es diferente, Camila. En este caso, usted sí puede evitar el daño, pero pudiéndolo evitar, no lo evita por proteger un interés superior en una situación apremiante, en ese caso. Pero la situación apremiante no es no poder detener la causación del daño, sino la situación apremiante es no sufrir un daño directamente usted o que no lo sufra otra persona en un caso determinado, en esos eventos. Eso es muy discutible en la práctica, porque generalmente lo que se acepta es que yo pueda lesionar a otra persona si está de por medio una situación en la que yo puedo estar arriesgando mi vida. Pero cuando se trata de proteger un bien material o algo, de pronto en ese evento no se acepta lesionar a otra persona. Si yo lo que estoy protegiendo no es a mí mismo, sino a otra persona, la situación cambia en ese caso en particular. Pero por lo menos, por eso les ponía el ejemplo ahorita. Si yo voy a proteger al que se está quemando, yo tengo la posibilidad de dañar el vehículo para sacarle el extinguidor y apagar el fuego de esa persona. Pongamos un ejemplo diferente. Yo voy al Éxito, acá en Ibagué, y veo que en el parqueadero hay una persona que con estos calores dejó un perro encerrado en un carro y el perro se está ahogando y se está muriendo. ¿Y yo qué hago? Rompo el vidrio para que el perro pues pueda respirar y sacar el perro. Eso es una situación de estado de necesidad, pero se justifica porque estoy afectando un bien material para salvaguardar, digamos, una vida, por decirlo así, así sea una vida animal. Diferente cuando yo tengo que elegir entre afectar una vida u otra y elegir cuál voy a salvar. En esos eventos ya no estamos en una situación de estado de necesidad como tal, sino estamos en una situación de fuerza mayor. A no ser que el caso de los náufragos sea diferente, en el cual habemos tres, estamos tres en la tabla, solo soporta dos y yo tenga que decidir a cuál de los dos mato. Pero en ese caso es porque quien está conmigo no tiene el poder de decisión. Entonces la situación cambia. Por eso cada caso en específico es diferente. Entonces digamos, pongamos un ejemplo. Está María Alejandra, está María Camila y estoy yo en una tabla en medio del mar. Se rompió el barco, estamos los tres ahí. Y la tabla solamente soporta dos. En ese evento, si yo actúo para salvaguardar el derecho de una u otra persona, ahí yo estoy actuando mal porque esas personas tienen poder decisorio. Si yo actúo porque estoy con personas que no tienen poder de decisión, es diferente. Pero por lo menos se pueden, ahí es donde voy con el tema, se pueden mezclar tanto un eximente de responsabilidad que ataque el daño como un eximente de responsabilidad que ataque, digamos, el nexo causal, que sería la fuerza mayor en esos eventos. Entonces, en el caso que tú me pones del tren, ahí estamos hablando de una situación de fuerza mayor en ese evento. Pongamos una situación diferente, el mismo ejemplo que les ponía ahorita. Yo estoy debajo de la montaña, veo que está bajando el montículo de cerro, de arena, y yo tengo dos opciones, o avanzo hacia adelante o avanzo hacia atrás. Si avanzo hacia adelante, mato tres personas. Si avanzo hacia atrás, mato una nomás. Entonces, en ese evento, independiente de cualquiera de las dos situaciones, yo actúo en un estado de necesidad y no se mira propiamente que yo tenga que analizar
donde genera una mejor causación de un daño, porque es una situación tan apremiante que no te da lugar a elegir en esos eventos. O puede que tú no estés en la posibilidad de escoger. Son casos demasiado extremos, pero pues es para que me entiendan hacia dónde va ese evento. Pero en el caso que tú me dices es fuerza mayor. Yo no puedo controlar el tren. Dime, María Camila, ¿va a opinar algo? No, pero María Camila Rodríguez, que vi que abrió el micrófono. No, profe, qué pena. Ah, no, Fue tranquila. un Vale, error. listo. Profe, yo sí tengo Entonces, una pregunta, es que no sé. dime, Karen. El estado de necesidad se mira respecto del causante del daño, es decir, digamos, yo decido, no sé, en el ejemplo que tú das, yo decido atropellar a X personas para salvar mi vida. O sea, siempre va a ser sobre la vida del causante del daño o puede hablarse respecto de la vida de otras personas. Ok, yo creo que tú vas por un camino y es para quererlo relacionar con la legítima defensa, ¿sí? Vamos por ese lado, Karen. Sí, creo que sí. Es que no sé, estoy confundida Ok, en eso. ya, listo, ya lo vamos a aclarar porque es el segundo punto. Entonces, ya lo vamos a diferenciar. Entonces, ojo, primer causante justificante del daño, estado de necesidad. Segundo causante justificante del daño es la legítima defensa. ¿Cuál es la diferenciación en esos eventos? En el estado de necesidad, la situación apremiante que me genera ese estado de necesidad en el cual no puedo hacer absolutamente nada más es una situación que no viene de un peligro por parte de una persona hacia mí, como tal. En cambio, en la legítima defensa, yo sí actúo en defensa de un interés propio o un interés ajeno, pero es ante el accionar de una persona en mi contra, en ese evento. Por eso no es lo mismo, Karen, o sea, en el estado de necesidad yo puedo actuar para defender un interés propio como un interés ajeno, pero la situación apremiante no es la misma situación que se presenta en la legítima defensa. En la legítima defensa estamos ante una situación en la cual, ¿qué pasa? Es una persona la que incurre en un actuar que me lleva a mí a defender o a actuar en defensa propia o en defensa de un tercero, pero no es la misma situación que estábamos hablando pues ahorita, como tal. No sé si soy claro en ese punto. Entonces, por lo menos, el caso más claro, ¿cuál es? Cuando uno lo quieren agredir. Entonces, es muy diferente que yo esté en una situación apremiante donde por efecto de la naturaleza, por un efecto, no sé, de una situación en especial, tenga que tomar una decisión de causar un perjuicio a otra persona, o si estoy en una situación de legítima defensa donde es otra persona, otro ser humano, quien me está atacando a mí y yo tengo que, como su mismo nombre lo dice, defender o defender a otra persona. Entonces, en el caso del perrito, que les colocaba el ejemplo del centro comercial o del parqueadero de un supermercado que lo dejan ahí casi asfixiado de calor, yo no estoy actuando en defensa del perrito, pero no porque alguien está atacando al perrito, sino porque el perrito es una situación que lo genera un riesgo o un peligro como tal. Es muy diferente cuando una persona le está dando patadas al perrito y yo entro a actuar en legítima defensa del perrito. ¿Me hago entender ahí la diferenciación, Karen? Sí, profe, sí. ¿Sí? Muchas Ok. gracias. Entonces, en ese ejemplo, la legítima defensa también lleva a ser un justificante del daño. Y los casos de legítima defensa, por eso son muy claros en determinados eventos. ¿Cuáles eventos? Pues cuando yo mato a un guerrillero en un enfrentamiento con el ejército. Pues si yo soy un militar y mato al guerrillero, ¿por qué no indemnizan al guerrillero? Pues porque ese daño era un daño justificado. Y quien sufre el daño está en la obligación de soportarlo en ese evento. Ustedes saben que también la legítima defensa tiene unos parámetros, sobre todo en materia penal. Y es que en la legítima defensa la fuerza debe ser proporcional a la fuerza y eso tiene unas características muy especiales y ahora eso está de moda desde que el alcalde, creo que fue de Villavicencio, dijo que si ven un ladrón le echen el carro encima o algo así. Entonces, esos parámetros, de pronto desde el punto de vista penal, tienen alguna incidencia. Desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial,
pueden tener también incidencia, pero la incidencia es un poco menor. Entonces, los ejemplos son claros. Y les pongo un ejemplo real, que siempre lo coloco, pues además que es un caso muy particular. Bogotá, La Calera, no sé si les ha puesto ese ejemplo. Bogotá, La Calera, en la noche, en los miradores de La Calera, pues la gente va a tomarse un canelazo y a mirar la ciudad iluminada por la noche. Entonces va una pareja, un joven y dos personas jóvenes, un hombre y una mujer, y llegan dos ladrones. Y pues llegan a atracarlos y cuentan con tan mala suerte que a la persona que iban a robar es un estudiante universitario, pero es un estudiante universitario cinturón negro de no sé qué arte marcial. Y pues este señor ha sabido darles la que paliza a los dos ladrones, incluso como dicen coloquialmente, a uno lo dejó tío. Y lo dejó tío coloquialmente, ¿por qué? Porque lo golpeó de una forma que dentro de su arte marcial conocen, que lo inmediatamente como que lo imposible, hace que esa persona no pueda reaccionar y pues le golpea los testículos y le hace perder los dos testículos al ladrón. Al otro lo golpea súper fuerte, etcétera, etcétera. Y los ladrones demandan por responsabilidad civil extracontractual a esta persona. Pues esta persona que dice, no, el daño no es un daño antijurídico. ¿Hay hecho? Sí. Incluso, allá no hablamos de culpa, hubo dolo. Yo sabía lo que estaba haciendo y lesioné. ¿Hay nexo causal? Totalmente. Las dos bolitas del ladrón se perdieron, ¿por qué? Pues porque yo le pegué, sencillo. Pero el daño no es un daño antijurídico, es un daño jurídicamente permitido. Y el ladrón estaba en la obligación de soportar. Entonces, en ese evento, ahí estaríamos hablando de una situación de una legítima defensa. Pongamos un ejemplo de los que dice el alcalde de Villavicencio. Digamos que yo voy por la calle y veo que están robando a Angie. Entonces yo veo que están robando ahí a la Peque y pues yo voy en mi carro y apenas sale corriendo el ladrón, ¡pum!, le paso mi carro por encima al ladrón. En ese caso, pues es muy discutible y es muy discutible si hay una legítima defensa o no, sobre todo por lo que hablábamos del tema de si la fuerza es proporcional a la fuerza o no, o de los daños que se llegan a causar, etcétera, etcétera. Esas situaciones son muy discutibles. Pongamos otro ejemplo. El ejemplo de ayer o antier, este man que le pegó a la pediatra, el de Barranquilla. Entonces, el que sale ahí metiendo perico y después va y le pega a la señora porque le piden caca de la fiesta. Entonces, digamos que yo veo que él le pega a la señora y yo llego y le pego un puño y le parto la nariz, le lesiono el tabique. Pues, si él me demanda por responsabilidad civil extracontractual, yo puedo demostrar ahí que actuó en legítima defensa, no de un interés propio, sino de un interés ajeno, en ese caso. Y en los casos de responsabilidad extracontractual del Estado, por lo general, estos se dan en lo que tiene que ver con los daños causados por las fuerzas militares o por los policías. Entonces ahí les pongo el ejemplo del gordito que siempre les he puesto, del video del gordito que sale dándole palo a un policía y el policía que hace, pues acciona su arma en las piernas del gordito. Ahí él actuó con legítima defensa como tal. Y por lo tanto, ese daño no es un daño antijurídico y por lo tanto no hay responsabilidad en ese caso. Creo que alguien iba a hacer una pregunta. Ahí en el chat me estaban diciendo. Sí, profe, yo tenía una pregunta respecto al caso, por ejemplo, de la make-up. O sea, la responsabilidad siempre va a generarse por una acción o también podría generarse por una omisión. O sea, digamos en ese caso en específico. También se puede generar por una omisión, pero no sé a qué te refieres en ese caso. ¿Responsabilidad del administrador de no haber evitado la fiesta o a qué te estás refiriendo? No, digamos en sentido de pronto la posición que tenía el agente de la policía bueno, ejercer de pronto, si me entiendes, como a hacer una actividad más,
de haberle dado duro a todos ellos y no haber dejado que le pagaran a la señora. Pues como que no, el no haber omitido o el haber evitado un poquito el tanto desorden, porque tengo entendido que ellos antes lo habían llamado y pues que no hicieron nada, entonces digamos ese actuar omisivo por parte de la policía podría generar responsabilidad. Sí, ok, bueno, yo hago un comentario al margen de todo esto. Primero que todo, la situación me parece una situación bastante bochornosa y bastante desafortunada, pues por el hecho, y no quiero sonar esto, yo no sé si decir eso es machista o decir eso es feminista, pero pues a una mujer no se le debe pegar, ni a otra, ni a un hombre, ni a nadie, pero parece bastante grotesca la situación de que esa gente salga borracha y le pegue tanto a la pediatra como a la señora. Me parece muy reprochable desde el punto de vista social, por decirlo así. Desde el punto de vista jurídico, y lo trasladamos al punto de vista penal, eso tiene una connotación diferente allá. Pero si lo trasladamos al punto que estamos trabajando nosotros acá, que es el punto de vista patrimonial, y si hay alguna responsabilidad indemnizatoria, ahí toca entrar a mirar si hay un daño o no hay un daño. Yo no sé hasta qué punto el, el golpe o los golpes que le dieron a la pediatra y a la señora generaron un daño o una lesión o algo. Pero creo que lo que están discutiendo no es tanto eso, sino es un tema de perjuicios inmateriales en ese evento. Entonces, creo que eso es lo que llega a ser discutible. Yo no creo que esto tenga nada que relevante desde el punto de vista patrimonial, ni que vayan a haber demandas patrimoniales, pues porque por más reprochable que sea, pues yo no creo que se vaya a generar un lucro cesante, yo no creo que se vaya a generar un daño emergente, no sé si se genera un daño moral o algo, y hasta qué monto sea indemnizable, o sea, yo no creo que se vaya a generar un daño moral que le vayan a pagar, mejor dicho, ese daño moral no vale más de 5 millones de pesos, para mí. Entonces, yo creo que eso desde el punto de vista patrimonial nunca se escala. Eso, las lesiones personales es un delito que es conciliable, entonces yo creo que eso se arregla por ese lado. Si lo miramos desde el punto de vista de responsabilidad no civil extracontractual, sino responsabilidad civil estatal, si hay una omisión que demuestre que no se actúa adecuadamente, ahí hay responsabilidad. Pero eso se analiza más es por falla del servicio. Pero si realmente se encuentra que, pues de que el policía tampoco podía hacer nada, no sé si ustedes vieron el video, pero el policía no sabe ni para dónde mirar en esa trifulca que había ahí, pues ahí está el margen. Por eso les decía que eximirse de responsabilidad, demostrando que hubo o no hubo culpa, es lo complicado en este evento. Entrar a juzgar si el policía actuó como debía haber actuado o no, es muy complejo. Yo no me atrevo a decir si sí podía haber hecho más, podía haber hecho menos, no sé. No sé si esa policía tenía armas, si era simplemente no sé, o sea, pero que puede haber responsabilidad por omisión, sí, sí puede haber en ese caso, para darte la respuesta concreta. Pero entonces utilicemos el ejemplo para lo que estamos hablando. Ese policía, digamos que tiene su arma y al ver que se genera toda esta gresca y al ver que también lo están agrediendo a él y todo, él saca su arma y le dispara a este señor que le pegó a la pediatra. Ahí uno podría de pronto hablar de que el daño no es un daño antijurídico, pero pues toca entrar a demostrarlo, toca entrar a, a determinarlo desde el punto de vista de la legítima defensa. ¿Es claro, David? ¿Sí o no? Sí, profe, sí, señor. Claro, todo es posible. El tema es demostrarlo en ese caso en particular. Ok, entonces tenemos que el daño se puede justificar con el estado de necesidad o con la legítima defensa, en ese caso. Hoy en día se discute si cuando hablamos de legítima defensa, la legítima defensa solamente se da para defender un interés propio o ajeno respecto de la integridad de una persona o respecto de una afectación a un bien o a una cosa. Entonces les pongo un ejemplo. Digamos que el ejemplo ahorita del perrito. Entonces yo veo que una persona está en el parque dándole patadas a un perro y yo llego y retiro a la persona para que no le agreda al perro y lo golpeo. Lo que pasa es que la discusión está ahí.
yo no tengo por qué siempre, para defender a una persona una agresión, responder con una agresión. Eso es lo que se discute en la práctica. Y lo otro que les decía es por lo menos si yo veo que una persona está dañándome mi carro. Entonces, digamos, yo tengo mi carro parqueado y veo una persona dándole patadas a mi carro. Y yo, por defender mi patrimonio y mi bien, termino generándole un perjuicio a esta otra persona. Profe, Ahí se discute si eso sería legítima defensa. Dime. profe, perdón, es que se me salió. Tú dijiste que se discute si es un interés propio ajeno frente a la integridad de una persona o qué. O si lo que se defiende es un interés respecto de una cosa o un bien. Es decir, no es lo mismo que a mí me estén agrediendo y yo me defienda, que yo vea que a ti te están agrediendo y yo te defienda, a que yo vea que están agrediendo un animal, a que yo vea que estén cortando un árbol, a que yo vea que están dañándome el carro. Son situaciones que podrían ser diferentes. Entonces, en un caso, yo actúo en legítima defensa de una persona, en el otro caso, yo actúo en defensa de un bien, en ese evento. Doctor, una pregunta. Perdón un segundo, Hugo. Entonces, ahí es donde se genera la discusión de si eso podría llegar a ser legítima defensa o no. O si por el contrario, si yo veo que tú me estás dañando el carro, pues me lo dañas y yo te reclamo la indemnización del perjuicio que me causa. O si yo puedo ir y por evitar que se siga causando el daño y por defender mi interés patrimonial, terminarte generando un daño a ti, en ese caso. Lo que pasa es que, por eso digo que ahí viene la minucia de la legítima defensa, porque es que si tú le estás pegando patadas a un carro mío, no es justificable que entonces yo llegue con un bate de béisbol y te dé en la cabeza para que le dejes de pegar a mi carro. ¿Sí es? Hay una desproporción bastante grande. Diferente es que yo llegue y te coja y te empuje y que no le peguen más. Entonces no es necesariamente, porque eso es donde se confunde la legítima defensa, que la fuerza que yo utilizo, cuando se dice que la fuerza debe ser proporcional a la fuerza, no necesariamente se tiene que decir que yo a una agresión tengo permitido responder con una agresión, sino que yo puedo obstaculizar la agresión en ese caso. Entonces, ejemplo, si yo veo que le están pegando a María Camila y yo intervengo para que no le peguen más, se discute si yo puedo intervenir de una vez agrediendo a la otra persona o yo solamente debo frenar a la persona. Esa discusión es muy minuciosa. Por eso digo que depende de cada caso en concreto y depende de esos aspectos de la legítima defensa. Porque si yo veo, perdónenme el ejemplo tan feo, que a Camila le meten una cachetada y yo llego inmediatamente, estamos en una fiesta, y le meto una cachetada y yo inmediatamente cojo una botella, se la estallo en la cabeza que le pegó la cachetada, podríamos decir que yo me salí del margen de la legítima defensa. Si yo cojo y agarro al que le está pegando o al que le pegó para que no le pegue más, yo estoy evitando el daño. Y si en ese forcejeo de pronto esa persona se cae y se lesiona o algo, es diferente. Entonces, cada caso en concreto puede llevar a que esa legítima defensa dé lugar a justificar el daño o no en esos eventos. Por eso les digo que esto en teoría es sencillo, en la práctica es donde se pone bastante difícil. Es diferente, por eso los casos donde se han demostrado que las fuerzas militares mataron a algunos guerrilleros con tiro de gracia. Y ahí sí hay responsabilidad. Es muy diferente si hay un hostigamiento y hay disparos de un lado para el otro, o si a mí me están disparando y yo les tiro una granada y los mato a todos. Pero es muy diferente si después de que ya cesa el hostigamiento y yo voy a revisar la zona y encuentro a un guerrillero herido y le pego un tiro de gracia. Ahí ese daño no está justificado en esos casos. Hugo, lo escucho. Doctor, yo vi un caso que una vez atacaron una ambulancia y se supone que una ambulancia presta pues un servicio de emergencia y puede salvar a una persona. Entonces, por ejemplo, Sí. que estén atacando una ambulancia y pues estén rompiendo pues materiales médicos,
ahí se justifica una legítima defensa en caso de que alguien intervenga y le haga daño a las personas que están haciendo eso. Ok, es que es lo que le digo, es del caso en concreto, es que si yo estoy defendiendo, en el caso que pone Hugo, yo ahí no estoy defendiendo, digamos, ni al paciente, ni al médico, ni nada, sino estoy evitando es que dañen la ambulancia. Es lo que le entiendo, ¿sí? Como tal. ¿Sí es así, Hugo? Sí, correcto, doctor, y lo que contiene dentro de la ambulancia, Ok, material médico. ok. Entonces, en ese sentido, realmente no hay propiamente una legítima defensa. Por eso hacía la diferenciación ahorita y les decía que eso se discutía. Hoy en día se trata de llevar esa situación a la legítima defensa, pero todavía se resiste esa posición, indicándole que la legítima defensa se restringe a defender un interés corporal de una persona, por decirlo así, en ese caso. Pero en el caso de Hugo es el mismo caso que yo digo del carro. Si yo veo que están, por ejemplo, si yo veo que están saqueando un almacén, entonces digamos yo tengo un almacén y veo que me están saqueando el almacén. O pongamos un ejemplo diferente, un ejemplo bien loco, el ejemplo de Bogotá cuando se robaron el zip y se fueron y robaron un Ara y iban como un poco de gente subidos en el zip por Bogotá destruyendo ese ITP. Entonces digamos que en ese evento se está afectando es un bien material, no se está afectando la integridad de una persona. Entonces en ese caso es donde se genera esa discusión hoy en día si eso me justifica a mí lesionar a otra persona o no para ello. Es diferente en ese caso. Por eso hago la aclaración, porque es un tema que no está, digamos que no está cerrado. Para mí, difiere en esos dos casos. No obstante, para mí sí se puede justificar el daño si yo trato de defender eso, pero si también hay proporcionalidad en lo que sucede. Entonces, ejemplo, digamos que lo que pasa es que parece un ejemplo muy de que no fuera a pasar en la realidad, pero digamos que yo tengo un almacén y entran a saquear el almacén. Entonces entra Hugo y yo veo que Hugo va saliendo y lleva al hombro un televisor. Y yo empujo a Hugo para que no se me lleve el televisor, Hugo se va para atrás y se fractura la columna, en ese sentido, y sufre un daño. Esto es muy diferente a que yo me pare en la puerta con una escopeta a dispararle a todos los que están adentro robándome el almacén. ¿Sí? O sea, vemos la proporcionalidad de la situación, eso es muy diferente. Pero si en este evento lo que yo estoy tratando de evitar es eso, es más, hay quienes dicen que eso se acerca más a un estado de necesidad que propiamente a una legítima defensa, en ese caso. Generalmente, por eso a mí me gusta acá más crearles dudas que traer de pronto certezas, porque esos temas no son claros y sobre todo en la práctica, en cada caso concreto. Ahí. ¿Es clara lo que me pregunta, Hugo? ¿O no? Sí, doctor, gracias. Sí, ok. Entonces vean que pueden estar en varios supuestos en ese evento. Lo claro es que yo puedo justificar la causación de un daño cuando intento proteger la afectación de un bien material, siempre y cuando también se guarden algunos aspectos proporcionales en ese sentido. Lo que les digo, si yo veo que me están robando, ahí se genera la discusión. Si a mí me están robando, no están afectando mi integridad personal como tal. Entonces, ¿será que cuando a mí me están robando, yo tengo la posibilidad de coger y dispararle a una persona, de atropellarla o algo? Es un tema que se discute en la práctica, en ese evento. Muy diferente cuando yo veo que la persona está agrediendo. Ahora, cuando la agresión ya paró, tengo la posibilidad de ejercer la fuerza o ya no lo puedo hacer. Entonces son situaciones que en su particular dependen de cada caso en concreto. Entonces si yo veo que ya le pegaron la cachetada a Camila, que estaba poniendo el ejemplo, y llego 5 minutos después y me dicen, uy, es que se le pegó una cachetada a Camila y yo voy y lo agredo, ahí ya no hay legítima defensa, porque ya la agresión había terminado.
Entonces, cada caso en concreto es diferente en ese evento. Ok, entonces tenemos legítima defensa, tenemos estado de necesidad. Otra causal justificante del daño es cuando yo actúo en cumplimiento de una orden legítima en ese evento. Y ese caso aplica mucho, sobre todo, para a veces exonerar la responsabilidad, no del Estado, pero sí de algunos agentes del Estado, como por ejemplo los militares. Entonces es el caso típico de el militar que el piloto de un avión de la Fuerza Aérea que le dicen vaya en tales coordenadas y dispare, punto. Él cumple con una orden legítima en ese caso y él va a disparar. Y era población civil, no era población guerrillera, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, él podría exonerarse de responsabilidad diciendo que cumplió con una orden legítima en ese evento. ¿Cuándo no se puede alegar el cumplimiento de una orden legítima? Cuando usted, pese a la orden, se da cuenta que de cumplir la orden puede afectar puede estar causando un daño antijurídico. Es decir, digamos que yo soy militar, soy francotirador y me dicen dispárele a esa persona y yo evidencio que esa persona es un civil, que esa persona no es un guerrillero o lo que sea. Si yo acciono el arma y le disparo, ahí yo estaría causando un daño antijurídico y no podría exonerarme de responsabilidad porque yo conocía que el cumplir esa orden iba a generar ese daño antijurídico. Pero si estamos en una situación permitida y yo actúo en cumplimiento de una orden legal, no hay ningún problema. Y eso a veces es un caballito de batalla, sobre todo para los señores del SMAT, cuando causan daño. Y es que los señores del SMAT generalmente dicen, además de buscar justificar la causación de un perjuicio en la legítima defensa, como por ejemplo en el caso de este muchacho que hablábamos la vez pasada, del que le pegaron es antidisturbios de Dylan, aparte de alegar que hay una legítima defensa, también alegan que actúan en cumplimiento de una orden legítima y que la orden era repeler a los que estaban realizando la marcha, por ejemplo, en ese caso. Lo mismo, es discutible dependiendo del caso en concreto, en ese evento particular. ¿Es claro? ¿Ahí? Ok. Profe, a mí me quedó una duda Cuéntame, Juan Camilo. sobre el estado de necesidad, digamos en el ejemplo que ponía del que pues yo estaba cerca de una montaña y pues veía que venía algo para pues hacia donde yo estaba y pues yo tenía la posibilidad de arrancar el carro y llevarme por delante pues diferentes personas en ese Sí, evento. No tiene que ver, listo, yo necesito, pues yo obviamente voy a procurar proteger mi vida, ¿no? Salvaguardarme, pero sí. no tiene nada que ver, no importa si yo me llevo una, dos, tres, cuatro, cinco personas, o sea, no pesa O más el sea, hecho de que estoy el número, afectado. el número, el número de vidas versus una sola vida, ¿sí? Exacto, sí, No. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo distinto. Digamos que yo estoy en el estadio en un partido y estamos varias personas en, o sea, hay como sobrecupo del estadio y se cae una baranda del estadio y al caerse la baranda del estadio, usted por instinto de conservación busca dónde agarrarse, ¿no? Y pues yo me agarro de un gordito que está al lado mío y lo que hago es que lo boto, o sea, abajo, para no caerme yo. Y quedo colgando y para ir subiendo y no caerme, prácticamente tengo que agarrarme a otras personas y hacerlas caer. Yo no estaba en necesidad en ese evento. Es muy discutible, como lo decimos, pero es una situación apremiante en ese sentido. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? O, o me soporto en ellos, así ellos se caigan, o me suelto yo y muero yo, una de las dos. Pero en ese evento, esa situación me llega a mí a permitir
generar ese daño. Yo le entiendo la situación de que suena como un poco fuerte, que yo ponga en peligro otro tipo de vidas por salvar mi vida o más vidas, pero es la situación de estado de necesidad la que lo permite realizar en ese caso, o lo permite, sí, que lo permite, y no hay ningún inconveniente con eso, en ese evento. Siempre y cuando, Vale. hay lo difícil que es, Camilo, demostrar que estaba en esa situación tan apremiante. Por eso tiene que ser una situación, mejor dicho, demasiado específica que llegue a pasar eso, que no es normal que pase, no es normal que suela suceder. O le pongo, digamos, le pongo un ejemplo para irme con el caso que ponía Camila. Que en Colombia no pasa porque en Colombia no tenemos sistema férreo. Creo que hay un tren por ahí que anda, pero no hay sistema férreo como tal. Entonces digamos que yo quedo en la carrilera del tren y el tren viene y no me puedo salir del carro ni nada en ese evento. O yo me puedo salir del carro y las personas que están dentro del carro que no las logre sacar, esas personas van a morir. Entonces, digamos que en ese sentido, vamos a poner un ejemplo bien cruel. Digamos que yo manejo una ruta escolar. Entonces, yo manejo una ruta escolar, quedo en la carrilera del tren y el carro se va a caer. ¿Y yo qué hago? O me bajo yo y me salvo, o me pongo a sacar los niños y muero con los niños. Y me bajo y mueren todos los niños que están en la ruta escolar. Es una situación de estado de necesidad donde yo determino salvarme, así mueran otro tipo de vidas. Diferente es como en el caso de, digamos, de los capitanes de barco o los capitanes de las naves, que ellos están en la obligación de ser los últimos que abandonen la nave, que fue por lo menos el caso del Costa Concordia en Italia, que encalló el crucero, se empezó a hundir y el primero que bajó del crucero y fue el capitán. Y ahí incluso incurrió en un tema delictual que está castigado por allá. Pero en esos eventos yo puedo, por salvaguardar mi vida, incluso generar el daño de más vidas como tal en ese evento. No se mira desde la proporcionalidad del daño, sino se mira desde la justificación del daño. Es desde ese punto de vista que se mira. ¿Estoy claro, Juan Camilo? Sí, sí, señor, gracias. Perdón, le hago una aclaración. Eso no quiere decir que eso sea palabra santa. Todo en el derecho puede cambiar. Puede que de aquí a mañana lo que no era estado de necesidad lo metan en el estado de necesidad, lo saquen, lo modifiquen, lo cambien o en esos aspectos. Pero pues en este momento es totalmente justificado en ese caso. Entonces tenemos el estado de necesidad, tenemos la legítima defensa, el cumplimiento de una orden legítima y tenemos Tengo una pregunta. Respecto a eso del cumplimiento de la orden legítima, tú decías que salvo qué. salvo que quien va a cumplir la orden legítima evidencie que el cumplir esa orden genera un perjuicio. Es lo que yo te digo. Es muy diferente que yo le diga a, digamos que estemos ¿en qué? Que estemos en una marcha y yo sea el capitán, bueno, yo no me sé los órdenes jerárquicos, y yo le diga al patrullero, le diga, láncele una bomba antidisturbio en la cabeza a la persona que estaba parada sin hacer nada. Pues en ese evento, si tú lo haces, pese a que estás cumpliendo una orden, ese daño sí tienes que indemnizarlo, porque tú estás en la posibilidad de ver que ese daño sí era un daño antijurídico, en ese caso. Diferente es lo que te digo, el caso del que le dicen Fuerza Aérea, estamos acá en un hostigamiento no sé, de la guerrilla, estas son las coordenadas, pase y arroja una bomba ahí. Él pasa, arroja la bomba, cumple la orden y mata a población civil. Entonces él dice, no, pues yo no tengo responsabilidad porque cumplí con una orden legítima y no tenía cómo darme cuenta de esa situación, en ese caso. Lógico, ahí estamos defendiendo la responsabilidad de la persona, más no del Estado, que es diferente.
en ese evento. Entonces ahí lo que estamos mirando es cómo se podría esto eximir de responsabilidades. Lo podemos ver en otro caso, que es muy discutible. Perdónenme que utilice tanto la palabra que es muy discutible, pero pues suele ser así. Y es que, por ejemplo, digamos, estamos en una cirugía, perdón, digamos que estemos en una cirugía y al estar en la cirugía, Profe, se escucha súper lejos. Pasito, sí. perdón un segundo, es que me entró una llamada y mientras me entra, como que se baja el volumen. Ok, ya, Ya. creo que ahí ya. Digamos que estamos en una cirugía, entonces está todo el equipo quirúrgico. Entonces está el instrumentador, está un enfermero, está el anestesiólogo, etcétera, etcétera. Y el anestesiólogo está reanimando y le dice al enfermero, aplique tanto de tal medicina. Y genera una sobredosis que le da un paro respiratorio inmediato al paciente. Entonces, ¿quién fue el que generó ese error? El anestesiólogo que le dio la orden a la otra persona. Pero es muy diferente si quien recibe la orden está en la posibilidad de saber que de cumplir esa orden iba a generar un perjuicio. Ahí cambia la situación. Yo le puedo decir, sí, yo fui el que coloqué el medicamento, pero yo coloqué el medicamento porque me lo ordenó el especialista. Y yo no tengo la posibilidad de darme cuenta que eso era algo que iba a producir un daño. Por lo tanto, ese daño, en el caso mío, no es un daño antijurídico como tal. Y yo puedo exonerarme de responsabilidad demostrando que actué en cumplimiento de una orden legal. ¿Hay una conexión? Sí. ¿Hay un hecho de causalidad? Sí. Pero desde el punto de vista jurídico, la situación se va por otro lado. Además de que se puede dar otro examen de responsabilidad que lo vamos a hablar ahorita y es el hecho del tercero, en ese caso. Ok, creo que alguien me iba a preguntar algo más, aparte de Mónica. Yo, profe, Dime. es que me surge la duda de hasta dónde, perdón el ruido, hasta dónde queda la posibilidad de alegar un eximente de responsabilidad como la legítima defensa o el estado de necesidad cuando existe o concurre un deber de cuidado de un padre o de una madre respecto de su hijo, y también cuando, ay, se me fue, cuando uno tiene, bueno, no me acuerdo legalmente cómo se llama, pero cuando uno tiene la obligación de socorrer a alguien. Ujú. Si yo Pero, pero tengo la pon el obligación, ejemplo concreto. por ejemplo, si yo estoy con mi hijo de 2 años, no sé, en un carro y el carro se está incendiando, yo tengo un deber legal como madre de cuidar al niño porque pues él no se puede cuidar por sí solo, y decido salvar mi vida en lugar Y de dejar ayudar al morir. niño. Sí. Pero, ok, ya te entiendo por dónde me estás preguntando. Pero entonces ahí te hago una aclaración. Nadie está obligado, ojo, puede que desde el punto de vista penal sea diferente, porque desde el punto de vista penal hay algo que se llama la omisión de socorro, que eso es distinto. Eso es Eso distinto. era a lo que me refería, a la omisión de socorro. Sí, pero eso es en materia penal, o sea, eso es otro mundo distinto. Acá no nos interesa si usted es un delincuente o no, sino acá nos interesa si usted tiene que indemnizar económicamente un daño. Y en materia patrimonial, nadie está obligado a actuar en una legítima defensa o en un estado de necesidad. Yo puedo dejarme morir o yo puedo dejar morir de pronto, en ese caso, aunque podría responder por omisión en determinados momentos, si logro demostrar que tenía la posibilidad de haber aminorado el daño. Ya les explico ese tema. O en el caso de la legítima defensa no estoy propiamente obligado. Entonces, digamos, yo veo que a ti te están dando una golpiza y que sacan un arma y te están disparando. Yo no estoy en la obligación de ir a defender a nadie desde el punto de vista patrimonial. Desde el punto de vista de la omisión de socorro, eso también implica que yo tenga la posibilidad de dominar la situación para generar un auxilio. Si yo no estoy en la posibilidad de hacerlo, tampoco estoy obligado a hacerlo. Y en ese caso que tú pones, si yo estaba en la posibilidad de haber protegido la vida de la otra persona,
puede haber una omisión de socorro. Pero si yo no estaba en la posibilidad, sino que tenía que escoger esa persona o yo, suena muy egoísta, pero yo tengo la posibilidad de decidir, me salvo yo. Y esa es la situación del estado de necesidad. Y no quiere decir que por ser padre, hijo o algo, yo tenga el deber legal de elegir afectarme a mí antes que afectar a otra persona en ese evento. Reitero, desde el punto de vista patrimonial, no desde el punto de vista penal, que puede cambiar, aunque se comparte mucho la naturaleza de lo que estoy mencionando. Entonces, desde el punto de vista, digamos esto, penal, la omisión de socorro implica que yo tenga la posibilidad de socorrer. Si yo no tengo la posibilidad de socorrer, pues no estoy en el delito. Si lo que yo hice fue escoger mi vida ante la vida de la otra persona y no tiene la posibilidad de salvaguardar las dos, no estoy omitiendo ningún socorro, sino que estoy actuando es o en legítima defensa o en estado de necesidad. Y ahí estoy también justificando en ese caso. Que sea reprochable socialmente, eso ya es otra cosa, pero desde el punto de vista patrimonial no habría responsabilidad en ese caso. Ok. Gracias. Ok. Y el cuarto caso en el que el daño no es antijurídico es aquellas situaciones donde estamos hablando que es un daño permitido por la misma actividad o es un daño aceptado por la misma persona que sufre el daño. Y los ejemplos son sencillos. Reitero, repito, es un daño permitido en la misma actividad o es un daño aceptado por quien sufre el daño. Y ahí es donde entra el mundo de la responsabilidad médica. Si yo le voy a operar, si yo le voy a realizar una cesárea, para realizarle la cesárea, ¿qué tengo que hacerle? Generarle un daño y hacerle una incisión, cortarle. ¿Qué diferencia material hay entre un ladrón que le pega una puñalada y un médico que coge un bisturí y lo raja? Materialmente no hay ninguna diferencia. Pero jurídicamente, en el caso del médico, es un daño que está permitido dentro de la misma actividad y que está aceptado por quien se somete al procedimiento. O pongamos otro ejemplo, y es el ejemplo del boxeador. Yo veo una pelea de boxeo y yo no puedo decir es que me saco un ojo de un puño, pues porque era propio la actividad que se pudieran causar esos daños. Y pues hay aceptación en ese evento. Entonces, en esos casos, es por eso que ahí tampoco habría lugar a una responsabilidad y el daño estaría permitido. Por eso ningún boxeador tiene que indemnizar. Acá no está, no, en este grupo no está, ¿cómo es que se llama? El que pelea en Brian hexágono. Myers. Eso. Camilo Rueda. No, bueno, compañeros ustedes que pelean en hexágono. Entonces, cada vez que le dan duro, pues él no puede demandar al otro diciendo que sufrió daño, porque ese daño no es un daño antijurídico en ese evento. Por esa razón es el tema del consentimiento informado. Por esa razón es que también digamos que se exoneran mucho de responsabilidad a los médicos. Que usted murió, pues es que era posible que usted muriera, ese daño era un daño que estaba dentro de lo previsible. Que es que usted me hizo una cirugía donde me hizo una incisión bastante grande, pues es que tocaba hacérsela, era propio, no era una cosa por gusto mío de habérselo hecho o no. Entonces ahí se justifica el daño. Ok. Profe, pero disculpa, Dime. es que yo tengo entendido, o no sé si de pronto yo estoy mal, pero constantemente he escuchado que, digamos, en casos así, cuando la cicatriz es realmente grande y necesaria, efectivamente el médico sí entraría a responder por daños morales. No sé si de pronto yo estoy equivocada. Bueno, sí, supongo. Sí, puede ser posible, David, pero lo que estoy hablando es que en el caso que tú muestras, nos vamos hacia el hecho y de pronto nos vamos a un tema que hubo culpa. Y te voy a poner el ejemplo. Hay dos procedimientos, uno se llama laparoscopia, el otro se llama laparotomía. Yo he tenido casos de eso. Entonces, en la laparoscopia es cuando usted por el ombligo y por algún lado de la cavidad abdominal le meten como un tubito. Entonces, le meten un tubito y otro tubito
y eso tiene unas cámaras y por ahí con eso van y le sacan la vesícula biliar y le hacen algún procedimiento. En la laparotomía sí la hacen, como coloquialmente se dice, tremenda chamba, y le hacen tremenda raja para poder abrir su cavidad abdominal, en ese caso. Si yo logro demostrar que en este procedimiento no era necesaria la laparotomía, sino que se podía haber hecho la laparoscopia, y lo que se me generó fue una incisión con una cicatriz tenaz en ese evento, ahí habría responsabilidad. Pero ahí lo que yo estoy hablando es que hay culpa como tal. Y también ataco el daño diciendo que ese daño es antijurídico porque es un daño innecesario, es un daño que yo no estaba en la obligación de soportar. Pero si la cirugía sí hace evidente que se necesite ese tipo de incisión, nada que hacer. Entonces yo no sé si ustedes vieron de pronto, perdónenme el ejemplo tan tonto, ese fin de semana que salió la reina esta que le quitaron una pierna que salió en sus, ¿la vieron? Y salió con Sí, ombliguera y tenía No. tremenda cicatriz en el abdomen. y dijo que él se ponía la cosa esa por eso, por mostrar la Sí, cicatriz. y tenía tremenda cicatriz en todo el abdomen, de donde empezó todo el tema de ella. Pues en ese caso, esa incisión, esa cicatriz, eso es un daño que está totalmente permitido, porque pues el médico necesita entrar al abdomen de esa forma. Diferente es lo que tú dices, si ya demostramos que no tenían que haber causado esa lesión, ya es otra cosa, ya es diferente. Pero si está dentro de lo que tocaba hacer, pues es un daño que la persona tiene que soportar en ese evento. Diferente es cuando se trata el tema de las cicatrices queloides, que eso ya también tiene que ver es con un tema de nexo causal, porque eso también es algo que está por fuera del médico, y el médico no puede controlar que la cicatrización quede mal o quede bien. Perdón, que quede queloide o no quede queloide. Pero por lo menos en la longitud de una incisión, pues si la incisión se hizo si a mí me iban a operar de una apendicitis, que yo creo que muchos de ustedes han visto una cicatriz de una apendicitis o muchos la tienen, y me hacen una cirugía de, desde el cuello hasta el ombligo, pues es más que claro que hay un daño innecesario. Pero si es la cirugía y la lesión normal, pues ahí no hay un daño en ese evento. Así, si está mal, es responsabilidad de él. Si no está mal, el daño no es antijurídico. ¿Es claro? Sí, sí, ¿Sí? señor. Gracias. Por eso vuelvo y repito lo que he dicho ahorita. Por eso cada caso puede ser diferente en ese evento. Cada caso puede ser muy, pero muy distinto. No todos los casos son iguales. Poder determinar cuánto es la longitud de una incisión, una cirugía, es difícil, pero por lo menos yo puedo determinar. Yo tuve un caso de esos, en los que a la persona le hicieron la laparotomía, y pues la laparotomía es una incisión bastante grande, pero la defensa fue establecer que en el hospital donde se hizo eso, no habían equipos para hacer la laparoscopia, era la única forma de hacerlo. Entonces vean que por muchos lados se puede justificar en esos eventos. Que sí era mejor haberle hecho una laparoscopia, pero yo no tenía equipos para hacer la laparoscopia en ese caso. Hospital de primer nivel, por ahí en un municipio alejado, es diferente. Y una de las cosas alegaban era eso, que la persona quedó con una cicatriz horrible. Y la cicatriz horrible sí era, pero es un daño que estaba obligado a soportar, porque la persona llegó con apendicitis, ya con peritonitis, y tocaba, perdón, tenía afectada la vesícula biliar y tenían cálculos en la vesícula, bueno, y tenían que operarlo de eso. Y donde lo iban a operar solamente se podía hacer la parotomía, no se podía hacer la paroscopia. Entonces, ni modo, en ese caso. De pronto eso puede, y eso también lo planteaban en el caso, ir de la mano con el consentimiento informado. Y es si yo como médico tengo que advertirle al paciente que él tiene la posibilidad de hacerse un procedimiento en otra institución de otra forma. Pero pues ahí también se discute la urgencia. O sea, démonos cuenta cómo esto puede dar vueltas y vueltas de un lado y para el otro para demostrar que sí hay o no hay responsabilidad, que sí hay o no hay culpa en ese caso. Ok, y
Cuando hablamos de los eximentes de responsabilidad que atacan el nexo, que eran casi la mayoría que estaban en las lecturas que yo les envié, pues en este evento recordemos que lo que se busca es romper la imputación, romper la causalidad. Ojo, para yo eximirme de responsabilidad atacando el nexo, lo puedo hacer de una forma muy sencilla y es demostrando que no hay nexo. Es decir, que no hay una relación causal entre lo que yo hice con el daño que se produjo en ese punto. Es lo más sencillo. Es decir, que me están diciendo que yo fui el que lo atropellé y yo ni siquiera toqué a esa persona. Pues yo digo, no hay nexo causal. Pero hay ocasiones en las que pese a que hay nexo causal y hay una relación causal entre lo que yo hice y lo que pasó, yo puedo exonerarme de responsabilidad rompiendo el nexo jurídico, no el nexo físico o el nexo fáctico, por decirlo así. Es decir, es muy diferente que yo trate de romper el nexo causal porque yo digo que fácticamente no tuve ninguna relación con lo que pasó. Pero en esos eventos sí tengo relación con lo que pasó, pero quiero romper el nexo jurídico. Es decir, pese a que hay una relación de causa-efecto entre lo que yo hice y el daño, la ley me permite establecer que jurídicamente no se me puede imputar. Y ahí es donde entra lo que se llama la causa extraña. Entonces, la causa extraña es el eximente de responsabilidad con el cual yo ataco el nexo causal. La causa extraña, cuando estamos en los regímenes de responsabilidad objetiva y subjetiva, es permitida. Lo que no es permitido en la objetiva es atacar demostrando que no hubo culpa. En los regímenes de responsabilidad objetiva, yo puedo eximirme de responsabilidad demostrando que el daño es antijurídico o demostrando que no hay nexo de causalidad en ese evento. Y ahí el ejemplo está claro. Digamos, si yo, siendo policía, mato a un guerrillero, ahí hay nexo. Ahí yo no puedo romper el nexo, pero digo que el daño es un daño jurídicamente permitido. O hay casos en los que pese a que el daño es antijurídico, yo demuestro que no hay nexo causal y no hay imputación. La causa extraña se divide en tres. Uno, en lo que se llama culpa exclusiva de la víctima. Dos, en lo que se llama hecho de un tercero. Y tres, en lo que se llama caso fortuito o fuerza mayor. Ya vamos a ir hablando uno a uno de ellos. Entonces, arranquemos por el último, por el caso fortuito y la fuerza mayor. Cuando yo alego que hay caso fortuito o fuerza mayor, bueno, lo primero es que doctrinariamente hay quienes dicen que es lo mismo y hay quienes dicen que son cosas diferentes. Incluso en la lectura plantean esa discusión. Pero hay quienes dicen que el caso fortuito es muy diferente a la fuerza mayor, etcétera, etcétera. Realmente en la práctica es casi lo mismo. Lo importante es que para que nosotros estemos en un caso fortuito o una fuerza mayor, tienen que reunirse tres requisitos. El primer requisito es que sea una situación imprevista o imprevisible. Es decir, que yo no sabía que eso podía pasar. La segunda característica o el segundo requisito es que sea una situación irresistible. ¿Qué quiere decir eso? Que además de yo no saber qué podía pasar, no podía resistirme al daño, no podía controlar ese daño. O, pese a que sí lo podía prever, me resultaba totalmente irresistible el resultado. Ya vamos a poner ejemplo. Y tres, tercer requisito, que sea una situación que obedezca a una causa externa a quien tiene relación fáctica con el daño. Es decir, que provenga de algo totalmente externo a quien está relacionado con el daño. Ya lo vamos a explicar en detalle con ejemplos,
y ahí lo entendemos mucho mejor. Yo les pongo los ejemplos uno a uno. Que sea imprevisible como tal. Es decir, que yo no tenga en mi mente cómo poder saber que eso va a pasar. El ejemplo más sencillo de eso que es un rayo. ¿Yo cómo hago para saber dónde y cuándo va a caer un rayo? Es algo totalmente imprevisible. Incluso el clima, por más que alguien piense que puede preverse el clima, es discutible si el clima es algo totalmente imprevisible. ¿Solo les ha pasado que está tremendo sol y de un momento a otro llueve y caen rayos? Entonces puede resultar una situación totalmente imprevisible, es un imprevisto. Yo no sabía qué podía pasar ni qué iba a pasar en ese evento. Dos, algo que es irresistible. Por ejemplo, yo no me puedo resistir a un paro cardíaco en ese evento. Por eso en la responsabilidad médica, muchos de los daños son previsibles, o sea, los médicos saben que pueden pasar, pero son irresistibles porque no tienen forma de evitarlo en ese caso. Es decir, usted, digamos que usted es el ejemplo más claro de esto, el COVID. Si usted tiene COVID y llega a una unidad de cuidados intensivos, ¿qué es lo más previsible del mundo? Que usted pueda que se pueda que. ¿Mm? Contagiar. Contagiar. No, no, usted ya llega contagiado con COVID. Morirse. Morirse. Que se puede Morir. salvar, Sí, profe. por eso, pero lo más previsible es que usted se pueda morir. Pero es algo que resulta totalmente irresistible para el médico, a no ser que haya culpa o una falla en la atención. Pero por más que yo haga las cosas perfectas, es irresistible que usted, el COVID, se lo lleve en ese evento. Y muchas cosas pasan así en responsabilidad médica. Por más que yo haga las cosas perfectas, es irresistible que le dé un paro cardíaco en la cirugía. Por más que yo haga las cosas perfectas, es irresistible que usted no mejore, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una diferencia entre la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Reitero, dentro del caso fortuito y la fuerza mayor, hay cosas que son previsibles, pero lo importante es que sean irresistibles en ese evento. Y que lógicamente no ocurran por culpa de uno, en ese caso en particular. Por ejemplo, una avalancha. Una avalancha puede ser totalmente imprevisible e irresistible. ¿Qué tal que ustedes estén ahora que está de moda ir por allá al canasto en Villarrestrepo a tomarse fotos ahí con la lucecita en la noche y llueva y se crezca el río y se inunde eso y se los lleve la avalancha? Pues es una situación totalmente imprevisible e irresistible. El tema de Armero. Se discute si lo de Armero era imprevisible o no y si era resistible o no en ese evento. Hay quienes dicen que no hay discusión en que era previsible. ¿Por qué? Pues porque el volcán, el Nevado del Ruiz, llevaba ya varios días amenazando que iba a hacer erupción. Y que era irresistible, sí, porque tenían que haber desalojado el pueblo, punto. Entonces ahí ese punto se discute, en ese caso como tal. Y lo tercero es que obedezca a una situación externa, que esté fuera del control de quien está relacionado con el daño. Entonces, en el caso de la responsabilidad médica, pues el médico no puede controlar la naturaleza humana. Entonces, para el médico es totalmente incontrolable que el virus lo mate a usted, que el coronavirus lo mate. Entonces, eso es lo que hace que una situación se convierta en una fuerza mayor. Por eso es que a veces se discute si cuando se causa un accidente de tránsito y usted se queda sin freno, y eso es una situación imprevisible, irresistible, y si obedece a algo externo o no. Porque de pronto usted tiene un control respecto del mantenimiento del vehículo y el buen estado del vehículo, en esos eventos en particular. Pero de resto, casi siempre las fuerzas mayores, los casos fortuitos, dependen como por situaciones de la naturaleza en ese evento. Todos sabemos que si llueve,
puede caer un rayo, pero pues es totalmente algo irresistible y depende de algo externo a nosotros en ese evento. Entonces, en ese sentido, el caso fortuito o la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad. Lo que ponía ahorita el ejemplo Camila, que la locomotora se quedó sin freno en ese evento. No hablemos de la responsabilidad de los dueños de la locomotora, sino hablemos de la responsabilidad de quien va manejando la locomotora, en ese caso. Yo no soy responsable del mantenimiento de la locomotora, yo solamente manejo la locomotora. Entonces, si yo voy manejando la locomotora y esta se queda sin poderla detener, es una situación de fuerza mayor para esa persona. Él no tenía previsto eso, no se puede resistir y adicional a eso, no depende de él, depende de una situación externa. Y pues, con el caso de un señor de un Transmilenio, pongamos un ejemplo. Yo soy el conductor de un Transmilenio en Bogotá, pero yo no soy el responsable del estado mecánico del Transmilenio. Entonces yo voy manejando el Transmilenio se queda sin frenos, genera un accidente y yo como conductor puedo alegar como eximente de responsabilidad el rompimiento del nexo causal. ¿Por qué razón? Por una causa extraña que se llama caso fortuito o fuerza mayor en ese evento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque él, pese a que tiene una relación fáctica con el accidente que iba manejando, la imputación jurídica se rompe porque él no tenía control de la situación, porque la situación ocurrió por algo imprevisible para él e irresistible para él en ese evento. ¿Es claro ahí? ¿Sí? Listo. 2. Hecho de un tercero. Cuando estamos hablando del hecho de un tercero, pues nos referimos a que la persona que determina la situación es un agente externo o un tercero como tal. Entonces, los ejemplos clásicos, ¿cuáles son? Yo voy en mi vehículo y María Alejandra está al borde del corredor, digamos que jugando con Mónica, y Mónica entre juego y juego la empuja y ella cae sobre mi carro cuando yo voy manejando en mi carro. Prácticamente, ¿quién lesionó a María Alejandra? Prácticamente, ¿quién mata a María Alejandra? La mato yo. Pero jurídicamente no hay nexo de causalidad, está roto frente a mí. ¿Por qué? Porque el nexo de causalidad obedece a la conducta de un tercero, que es la conducta determinante del daño. Entonces, en ese sentido, yo exonero mi responsabilidad alegando que hay rompimiento del nexo por hecho de un tercero en ese evento. Es el ejemplo más claro. Dime. No sé si tú escuchaste un caso de hace como más o menos un mes, un accidente que pasó ahí en el puente del Éxito. Iba pasando una señora con la hija y venía una moto y la alcanzó a atropellar. La señora pues se murió, sí, como a los días, se murió en el hospital, pero el de la moto se voló. Entonces pues yo digo ahí pues como tal vez se puede exonerar por culpa exclusiva de la víctima, en el sentido en que la señora no cruzó el puente peatonal, sino la carretera. Pero pues también por el hecho de que él se haya volado, ¿hay alguna responsabilidad ahí? ¿O o no puede alegar, digamos, que fue culpa exclusiva de la víctima? Ok, pero entonces te pido un momento para responderte la pregunta y ya te la respondo, Lady, ahorita que pasemos a hablar de culpa exclusiva de la víctima. Dame un segundo, acabo de hablar de hecho de un tercero y pasamos a culpa exclusiva de la víctima y te doy respuesta ahí. Y te hago una aclaración en ese sentido, porque puede que él tenga una responsabilidad penal por omisión de socorro, regresando a lo que hablaba hace un rato María Camila Romero, pero pueda que no tenga la responsabilidad civil en ese evento. Entonces, es distinto. Pero ya, dame 2 segundos, ya acabo hecho un tercero y paso allá. Les pongo un ejemplo de hecho un tercero bastante cruel que yo alguna vez manejé. Avenida Guavinal, va un señor subiendo por la avenida Guavinal, más o menos cerca de la Campiña, y va otra persona bajando en sentido contrario.
pues cada uno por su carril. Los que van bajando en dirección hacia el éxito atropellan a un señor que va en una moto y ustedes han visto que eso tiene un desnivel, que la parte que va hacia abajo está más alta y la otra parte está más baja. Y atropella al de la moto y lo lanza hacia el carril contrario. Y el que va en su carril normal, ¿qué hace? Pues recibe de frente a esta persona y le pasa el carro por encima. Y pues la persona, indudablemente, pues pasa una mejor vida, se muere en ese caso. Prácticamente, ¿quién mató a la persona? El que iba subiendo. Pero jurídicamente, el nexo de causal, ¿hacia dónde está? Hacia quien impulsó al motociclista a la persona que iba subiendo. Entonces, en ese sentido, demandan a todo el mundo y el que va subiendo alega eximente de responsabilidad hecho de un tercero. ¿Por qué razón? Pues porque él iba normal y fue el accionar de un tercero el que arrojó a la persona hacia el vehículo de él y este terminó matándolo, pero él no tuvo la responsabilidad. Entonces, eso implica hecho de un tercero. ¿Es claro ese ejemplo también para que lo entendamos? Ahí. En responsabilidad médica se puede dar, por ejemplo, en responsabilidad médica se puede alegar cuando yo digo que la responsabilidad no es mía, sino que la responsabilidad es de, por lo menos en las cirugías, que se murió por un tema de la anestesia, pues la responsabilidad no es mía como cirujano. Hay quienes dicen que ahí se aplica la teoría del capitán del barco y yo como cirujano tengo que responder por todo, eso es totalmente falso, a no ser que yo evidencie que el otro estaba causando el daño, como un caso concreto en el que yo evidencio como cirujano que el anestesiólogo entró borracho a la cirugía y por estar borracho no aplicó bien anestesia, eso es diferente, pero porque yo tenía el control de la situación. Pero si cada uno está en su cuento, o el ejemplo claro de los oblitos quirúrgicos cuando se deja una compresa, que es culpa del instrumentador. Entonces, el instrumentador es el que tiene que estar al tanto de contar cuántas compresas entraron en el abdomen y cuántas salieron. Y si yo le pregunto al instrumentador y él me dice entraron 10 y salieron 10, pues yo no tengo responsabilidad. Si queda una compresa, es hecho de un tercero. No me eche la culpa a mí como cirujano en ese evento. En el caso de responsabilidad, por ejemplo, lo que hablamos hace un rato, responsabilidad de los militares, en los actos terroristas han intentado hablar de hecho de un tercero para eximirse de responsabilidad por parte del Estado, pero allá les aplican regímenes de responsabilidad que no permiten eso. Entonces ahí sí ni modo. Ahora sí pasemos a la culpa exclusiva de la víctima, que es el que menciona Lady. Cuando hablamos de culpa exclusiva de la víctima, volvemos al mismo cuento. Hay una relación fáctica entre quien causa el daño y quien lo sufre. Pero en esa situación, quien realiza la conducta determinante del daño, ¿quién es? Es la misma víctima. Entonces pongamos varios ejemplos y ya vamos al ejemplo de ley. Un ejemplo, el suicida. Entonces digamos que yo voy en mi carro y hay una persona que se quiere suicidar y se me lanza encima del carro para que pues yo lo atropelle y lo mate. Pues sucede esa situación, pero yo no tengo responsabilidad. Fácticamente hay un nexo causal, pero jurídicamente está roto porque quien tuvo la culpa fue directamente la víctima en ese evento. En los casos donde yo me expongo al riesgo, Profe, ahí también hay culpa exclusiva de la víctima. Perdón, dame un segundo. Como por ejemplo, en los casos en los que usted se sube a una terraza, eso pasa mucho en los barrios. Entonces usted tiene una casa, construye el primer piso, el segundo piso, el tercer piso y construye ya, mejor dicho, que queda a 2 centímetros de las cuerdas de alta tensión. Y en la terraza usted pone a joder con una escoba y lo coge la cuerda y lo mata. Entonces ahí uno puede decir hay culpa exclusiva de la víctima en ese sentido. A no ser que se demuestre que no había cumplimiento por parte de la empresa de energía de las distancias y demás. Si usted pone a subirse lo que pasa mucho en la costa, que se ponen a subir los costeños a los postes a robar energía y lo electrifica la luz, pues hay culpa exclusiva de la víctima en ese caso particular. Ya dame un segundo, ya te doy la palabra, acabo la idea. En el caso que plantea ley, si yo, ejemplo,
Eso suele pasar mucho, Lady, eso pasa más de lo normal. Incluso no sé si ustedes vieron el caso de la ex mujer de Rauch en Bogotá que atropelló a un muchacho en una moto y se fue y al rato volvió. Y dijo que pues había entrado en estado de shock y pues en estado de shock usted de pronto lo que hace es huir. Entonces digamos, si se produce el accidente, y si se produce el accidente y es culpa de la víctima, por más que yo me haya alejado del lugar del accidente, eso no me hace responsable como tal. De pronto me hace responsable penal de una omisión de socorro, pero patrimonialmente no me hace responsable en ese momento. A no ser que el huir del lugar del accidente sea un actuar independiente que produzca otro daño. Y me explico. Si yo lo atropello y usted ya quedó muerto, pues que me vaya o me quede a lo mismo. ¿Qué interesa? Eso no va a cambiar nada. Pero si yo lo atropello, pongamos un ejemplo, toque de queda, 1 de la mañana, yo lo atropello, es culpa de la víctima. Voy a poner un ejemplo odioso. Habitante de la calle, el habitante de la calle le sale a uno sin que uno lo vea, uno lo atropella, es culpa del habitante de la calle y uno se vuela. Pero el habitante de la calle queda ahí vivo, lesionado, y el yo no socorrerlo hace que el habitante de la calle muera. De pronto, ahí sí hay una responsabilidad, pero ya no, lo que no se mira es el accidente, sino la omisión de socorro como acto generador de la muerte. Eso es diferente. Entonces, hay que mirar cada caso en concreto en ese evento. Pero en el caso que pone Lady, si ya la persona la atropelló, se murió, ya está muerta una vez, y yo me vuelo, ese hecho de volarme no infiere nada en el análisis de la causación de ese daño. Y si en ese daño hubo culpa exclusiva de la víctima, el hecho de que yo me haya volado, por más reprochable que sea, no me genera mayor responsabilidad. Diferente puede ser desde el punto de vista penal. Y lo otro, una aclaración de pronto que hay que hacer, el hecho de que una persona pase por debajo de un puente peatonal no siempre lo hace que esté dentro de un marco de culpa exclusiva de la víctima. Porque por más que la persona pase por debajo del puente peatonal, si yo estoy en la posibilidad de evitar el daño y no lo evito, pues hay responsabilidad. Yo no tengo como la autorización de, porque hay un puente peatonal, pasar y matar al que vaya por debajo del puente peatonal. Si yo veo que va pasando una persona y estoy en la posibilidad de no causar el daño y lo causo, hay responsabilidad en ese evento. Lo digo porque hay casos que se han discutido en ese sentido, de personas que van por lo menos a exceso de velocidad pasando por debajo de un puente peatonal, hay una persona que va pasando el puente peatonal y esa persona lo lesiona, lo accidenta. Entonces, en ese sentido, yo no puedo decir es que la causa determinante es solamente que haya pasado por debajo, sino la causa determinante puede que sea yo. O si en efecto yo vi la persona y no paré, pues ahí, por más que la otra haya vulnerado una norma de tránsito, no quiere decir que yo no tenía mi esfera de cuidado para haber evitado la causación de ese daño en ese evento. ¿Es claro, Lady? Sí, ¿Sí? pero pues no sé si solamente te estás refiriendo en cuanto a la defensa de la persona que realizó el daño y no a la víctima, pues porque yo pienso que pueden haber posturas diferentes, ¿sí? O sea, lo que tú dices, pues es válido, pero visto desde el punto de vista de la víctima, también se puede alegar, pues, o sea, bueno, en el caso en concreto, la señora falleció días después en el hospital. Entonces, yo puedo decir que sí, hubo una omisión de socorro y tal vez, bueno, por lo que tú dices, en cuanto a la parte civil, puede excusarse por ese eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Pero en materia penal, pues, pienso que no, ¿sí? Sí, Y lógico. en cuanto a Ahí, lo del ahí penal, estamos pues, no, totalmente de no lo acuerdo. sabía. En cuanto Dime. a la puente peatonal, pues no lo sabía, pensaba que pues si está el puente peatonal es mayor la exigencia del peatón, pues de tener cuidado y de pasar es por el puente peatonal y no por una vía pues que es tan riesgosa como esa parte del puente. Sí. Pero por lo menos es que eso es lo que hace
Eso es lo que yo les digo, les decía hace un momento, y casi tan complejo este tema, y es que eso hay que mirarlo en cada caso en concreto. Entonces, les pongo un ejemplo distinto, o sea, relacionado con un puente peatonal. Hay un caso de Bogotá donde está demostrado que la gente no pasa por el puente peatonal, la gente pasa por debajo del puente. Y se logró demostrar que pese a que estaba el puente y pese a que hay una norma que obliga a pasar por el puente, el conductor tenía más que conocimiento que la gente no pasaba por el puente, lo cual le generaba un deber de cuidado mayor en ese sentido. Entonces, ese conductor, al pasar por esa zona, tenía que estar era pendiente que no pasara nadie por ese lugar, por ese, bueno, por caminando, que, no, que nadie se le atravesara, porque era más que evidente hace muchos años que ahí había más flujo de personas que en otros casos. Entonces uno dice, venga, pero es como un poco incoherente que le carguen esa responsabilidad y ese deber de diligencia al conductor cuando quien está vulnerando las normas es otra persona. Pero entonces acá se logra demostrar que pese a que la persona estaba pasando por debajo del puente peatonal y no estaba cumpliendo con la norma de tránsito y se estaba exponiendo al riesgo, ese conductor incurrió en una negligencia que fue la que causó el daño. Y entonces ahí demuestran con cámaras, con todo, que evidentemente, no sé, o sea, el conductor no estaba pendiente, no se dio cuenta, o sea, mejor dicho, lo voy a hacer de una forma coloquial. El hecho de que haya un puente peatonal no me permite a mí pasar con los ojos cerrados por debajo del puente peatonal. Yo tengo que pasar de igual forma, con los ojos bien abiertos, pendiente de que nadie se me vaya a atravesar por debajo del puente peatonal en ese evento. Y posiblemente la defensa del conductor era que había una confianza legítima de que pues yo aspiro que cuando paso por un puente peatonal nadie esté pasando y por más que vaya distraído, pero al parecer él venía distraído y pues atropelló a una persona que iba pasando por debajo del puente peatonal. Y se demostró con cámaras, con todo, porque se demuestra desde cuándo venía la persona pasando, desde cuándo venía el carro, y pues que evidentemente el del carro nunca paró. Lo que posiblemente concluye es que él no se dio cuenta que iba pasando el peatón, en ese caso. Entonces eso lo hace muy, muy complejo. Con lo que dice Lady, yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Frente al tema penal es una cosa, pero frente al patrimonial es otro diferente. Si yo logro demostrar, o sea, es muy reprochable socialmente y puede que penalmente también, pero si yo logro demostrar que pese a que yo me fui, el daño que se le causó no se agravó y que ese daño fue su culpa, de malas, hay una eximente responsabilidad, por más reprochable que sea esta situación. O si yo logro demostrar que yo la atropellé, me fui, inmediatamente llegaron a ¿cómo se dice?, a auxiliar a la persona, pidieron la ambulancia, todo normal. O sea, que pasó lo mismo si yo me hubiera quedado o yo me hubiera ido, pues el daño no cambia en ese sentido. Y si el causante del daño fue la misma víctima, pues yo no tengo responsabilidad, por más reprochable que sea la situación en ese caso. Pero porque acá estamos hablando simplemente de un aspecto de carácter patrimonial. Acá no estamos hablando de un aspecto de que usted tenga un componente humano o no en la causación del daño o en la protección del daño. Ahí soy un poquito más claro, Lady. Sí, sí, ya te entendí. Sí, sí. O sea, si tú me preguntas, el de la moto es un HP, por decirlo así, que se va. Pero patrimonialmente puede que no sea responsable y que la culpa haya sido la víctima en ese evento. Ahí. Ok. Y finalmente, acabo con lo siguiente. Pueden haber casos en los que exista lo que se llama la concurrencia de culpa. Y es que tanto la víctima como el causante del daño tengan inferencia en la producción del daño. Caso concreto, para colocar también un caso de accidente de tránsito. Puede ser el caso del puente peatonal medida las circunstancias, o por lo menos el caso concreto. Yo me paso un semáforo en rojo y atropello a unas personas que van en una moto y en la moto van 3 personas sin casco. Entonces, hay una conducta reprochable de mi parte
que me pase el semáforo en rojo, pero también hay una conducta reprochable de quienes iban manejando la moto con sobrecupo y sin casco, lo cual implicó que el daño fuera mucho mayor. Entonces, en ese sentido, puede llegar a haber una concurrencia de culpas. Si hay una concurrencia de culpas o la culpa es compartida, en ese sentido, no podemos alegar culpa exclusiva a la víctima. Ahí lo que sucede es que se condena en una indemnización menor. ¿Por qué? Porque se comparte la responsabilidad. Pero vean, Profe, el mundo de la responsabilidad es un mundo de casos en específico. O sea, hay formas de aplicar esto como número de casos que puedan suceder en la realidad. Dime, No, dime. profe, lo que te iba a decir, si era el mismo tema de causalidad. Sí, con causalidad, causa compartida. Ah, ok. Ya. Profe, yo ¿Está como tengo, agripadita, Karen? Hugo. profe, se me llegó una pregunta. Hay personas que se han quedado sin frenos, sea una moto o un carro. Y hay veces Sí. que una persona puede evitar atropellar a una persona si de pronto se mete en un matorral o de pronto choca con algo, pero que no sea una persona. Y si esa persona Sí. aún así decide atropellar a una persona por no querer desviarse y lesionarse, ahí se puede evidenciar que hay también una especie de dolo. Sí, o sea, es que por eso le digo, cada caso es diferente. Vea, eso es tan complicado como para usted poder determinar que una persona es infiel. Así de sencillo. Entonces, el mismo, determinar que una persona es responsable es el mismo complique, porque depende de cada situación en especial y de cada actuar. Entonces, usted le dice, es que usted fue infiel porque yo vi que estaban bailando muy pegados. No, otro dirá sí, etcétera. Es que usted fue responsable porque usted tiene la posibilidad de mover el carro para allí o para allá o demás. No sé, depende de cada caso en concreto, perdónenme el ejemplo tan tonto, pero es así. Entonces, y se pueden conjugar todas las cosas que hemos venido hablando acá. Entonces, yo voy en mi carro, ejemplo clásico, voy bajando por la línea, se me recalientan los frenos, me quedo sin frenos y yo voy, mejor dicho, endemoniado bajando y necesito o arrimar el vehículo a un costado para no irme a un barranco, lo que sea. Ahí se puede mezclar un tema de estado de necesidad, se puede mezclar un estado de, no sé, o sea, de fuerza mayor, de caso fortuito. Pueden ser muchas situaciones dependiendo de cada caso en concreto. Pero ahí sí va lo que dice, lo que planteabas un rato, Lozano. Y es que si yo voy bajando en el carro y tengo la posibilidad de arrimar mi carro a una pared sin lesionarme yo para que el carro se frene y prefiero atropellar a unas personas o crear un peligro mayor por no dañar mi carro, pues yo tengo responsabilidad. Que en los casos concretos eso ha llegado a pasar. Pues que la persona por parar y no lesionar a otras personas no quiere meterle el carro al muro y después el daño es mayor, pues ahí hay responsabilidad. Entonces le pongo el ejemplo. Me quedo sin frenos, voy bajando. Entonces yo veo a un costado el sardinel, el muro, y yo puedo coger mi carro y rastrillarlo contra el muro del costado para que mi carro vaya frenando. Y no lo hago ¿por qué? Pues porque me da pesar dañar mi carro. Y lo que hago es que sigo avanzando, generando más velocidad, hasta tal punto que no logro dominar mi carro y termino atropellando a una persona. Si se logra demostrar que usted tiene la posibilidad de haber mitigado ese daño anteriormente y haber frenado el carro de otra forma, ahí podemos hablar eh, de ¿cómo se llama? De responsabilidad en ese caso. ¿Soy claro en ese ejemplo, Hugo? Sí, doctor, gracias. Ok, listo, perfecto. Esto, ¿alguna otra pregunta? ¿O estamos, No, señor. mira ustedes, estamos ya melos, ¿sí? Listo, entonces si no hay más preguntas, no los molesto más siendo las 4:01, cumpliendo con el itinerario.
y pues les envío la actividad. Si no se las envío en el transcurso de hoy, se las envío en el transcurso de mañana, en ese caso. Y pues ya ustedes la resuelven y les digo ahí en la actividad hasta cuándo tienen. Seré generoso con el plazo para que tengan harto tiempo porque es de analizar, de pensar en ese evento. Y pues nos veríamos el lunes, teniendo en cuenta que ese viernes no tenemos clase. ¿Ok?